Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde para verles y traerles a ustedes la palabra de Dios para este tiempo y así darle a conocer el programa divino para nuestro tiempo y ver el tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir. Quiero leer una escritura y dice de la siguiente manera en el libro de los Salmos, capítulo 95 y verso 7 en adelante. Si hoy oyereis su voz, la de Dios, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, probáronme y vieron mi obra. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Que Dios permita entender su palabra para nuestro tiempo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La escritura que hemos leído nos habla del pueblo hebreo que salió de la tierra de Egipto con el profeta Moisés, a través del cual se cumplió toda promesa que estaba establecida para el primer éxodo. Y con este profeta llamado Moisés salió el pueblo hebreo en el cumplimiento de lo que Dios prometió a Abraham. Dios le dijo a Abraham que su simiente estaría cautiva, esclava en tierra ajena por 400 años. Pero a los 400 años, en la cuarta generación, Dios los libertaría con mano poderosa, con mano fuerte, y así aconteció a través de Moisés. El pueblo salió en el primer éxodo, pero todas aquellas personas que salieron, cuando llegó el momento de reconocer la tierra prometida, Moisés envió a 12 príncipes representando a cada tribu de Israel. Cuando estuvieron allá 40 días y regresaron, todos vinieron dando malas noticias de la tierra y diciendo que era imposible entrar a la tierra que Dios les había prometido. Pero Josué y Caleb, dos de los cuales habían sido enviados, hablaron positivamente, hablaron de acuerdo a la promesa de Dios, diciendo que la tierra era de ellos y que ellos vencerían a sus enemigos. Estos hombres entraron a la tierra prometida en esa ocasión y agradaron a Dios con el informe que dieron a Moisés y al pueblo. Los otros 10 desagradaron a Dios. Lo que hablaron fue tan negativo que el pueblo se desanimó. Pero Dios, en esa ocasión, allá en el libro de Números, Él dijo
Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caeréis vuestros cuerpos, todos vosotros, contados según todas vuestras cuentas de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano de haceros habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Mas vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Así dijo Dios en el capítulo 14 del libro de Números, hablándole al pueblo. Los que salieron de Egipto no entrarían, aunque ellos tenían una promesa, la cual heredarían sus hijos. Solamente entrarían de los que salieron 2 personas, Josué y Caleb. Nosotros, conociendo la historia del pueblo hebreo, aquí podemos ver que la generación que vio el primer éxodo, la generación que vio el ministerio de ese que comenzó en ese primer éxodo, la generación que vio el cumplimiento de las promesas del primer éxodo, no entró a la tierra prometida. Y una nueva generación que nació en la trayectoria a la tierra prometida fue la que entró a la tierra prometida. La generación pasada, antigua, no entró. La nueva generación entró. Una nueva generación. Una nueva generación es la que entra a la tierra prometida. Una nueva generación que no había visto todo aquello que Moisés hizo en Egipto. Una nueva generación que no había visto el cumplimiento de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. Una nueva generación que salió en los lomos de sus padres. Esa generación nueva estaba en la antigua generación, pero no estaba manifestada hasta que llegó el tiempo. Esa nueva generación fue la que Dios dijo que entraría a la tierra prometida. Todos los que salieron de Egipto, exceptuando a Josué y Caleb, morirían en el desierto. Aún el mensajero de aquella generación y de aquel primer éxodo moriría también en el desierto, en aquella generación que no entraría. Una generación son 40 años. Y Dios dice: estuve disgustado con el pueblo por 40 años. Así es que esa generación que tuvo el primer éxodo
no fue una generación que agradó a Dios. Fue una generación que siempre estuvo provocando a Dios. Una generación de la cual Dios no se agradó. Pero los hijos de aquellas personas, de aquella generación de la cual Dios no se agradó, tenían la promesa, porque una promesa divina, cuando es dada, si la persona que la escucha no recibe el cumplimiento de ella, lo reciben los de la próxima generación. Y los de la próxima generación serían los que recibirían el cumplimiento de aquellas promesas. Por esa causa encontramos que aquella primera generación que salió de Egipto cruzó el Mar Rojo con Moisés. Pero luego la nueva generación, para entrar a la tierra prometida, pasó por una etapa similar cuando ya habían muerto las personas de la generación anterior. Luego de eso, luego de 40 años, con Josué y Caleb, que tenían la promesa de entrar a la tierra prometida, se pararon frente al Jordán en una nueva generación, porque ya habían pasado 40 años y una generación consta de 40 años, comenzando una nueva generación. Con Josué y Caleb se pararon frente al Jordán, caminaron hacia adelante con el arca del pacto los sacerdotes, y el Jordán se abrió y caminaron en seco hacia la tierra prometida. Así como aconteció con Moisés saliendo de Egipto hacia adelante, cuando el Mar Rojo se abrió delante de ellos. Estaban pasando el mismo ciclo con Josué como mensajero de una nueva dispensación, de una nueva generación. La generación que entraría a la tierra prometida. El mensajero que sacó al pueblo no metió al pueblo a la tierra prometida. El que comenzó el primer éxodo no pudo llevar al pueblo a la tierra prometida. Murió en ese lapso de esa generación, en un lapso de 40 años que fue su ministerio. Ahí concluyó su ministerio y luego comenzó una nueva generación con los que entrarían a la tierra prometida. Por eso es tan importante la nueva generación, porque es la generación que hereda la promesa de entrar a la tierra prometida. Ahora veamos en el segundo éxodo. En el segundo éxodo, los que salieron con Jesús y caminaron con Él durante el ministerio del Señor Jesucristo, cuando Él multiplicó los panes y los peces en 2 ocasiones, así como Moisés trajo maná del cielo y también carne cuando las codornices llegaron. El pueblo estaba contento, pero luego encontramos que se rebeló en contra de Dios. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces en 2 ocasiones, la gente estaba muy contentos. Pero cuando les traía la palabra,
el mensaje que correspondía para aquel tiempo y señalaba a la religión de aquel tiempo y a los líderes en la forma en que Dios los veía, entonces las cosas eran muy diferentes para la gente. Cuando él le decía: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, la gente entonces no recibía esa palabra. Cuando él le decía: el que no coma y ve la carne del Hijo del Hombre y beba su sangre, no tiene vida permaneciendo en sí, la gente entonces dejaban de seguir a Jesús. En ciertos momentos estaban con él, en otros momentos se apartaban de él. Durante todo su ministerio fue así, como en el tiempo de Moisés con el pueblo por 40 años. Ahora podemos ver que Jesús comenzó el segundo éxodo, y la gente que salió con Jesús en el segundo éxodo para recibir la promesa de entrar a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo, encontramos que no entraron a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo, excepto 120 personas que estaban representados en Josué y Caleb. Caleb representa a los verdaderos creyentes, a los escogidos, y Josué representa al Señor, representa al mensajero que corresponde a ese tiempo, representa al Espíritu Santo. Ahora, el día de Pentecostés, el día de entrar a la promesa de Dios, solo 120 personas recibieron esa promesa. Y la Biblia nos dice que aún cuando Jesús ascendió al cielo, habían como 500 personas allí presentes. Así es que podemos ver que no es asunto de multitudes, sino de creyentes. Lo importante es ser un verdadero creyente del mensaje que tiene la promesa de la tierra prometida. Encontramos que así como Moisés murió antes del pueblo entrar a la tierra prometida, el mensajero de la primera dispensación, del primer éxodo, así también el mensajero del segundo éxodo, Jesús de Nazaret, murió antes del pueblo entrar a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo. Podemos ver que siempre el mensajero termina su tiempo, su ministerio, y termina durante ese tiempo también la generación que corresponde a ese mensajero, y luego comienza más adelante, luego de eso comienza una nueva generación que entra a la tierra prometida, que hereda las promesas que no pudo heredar la generación que había pasado. Ahora podemos ver que esto ha sido en esta forma, y nosotros sabiendo que en el tiempo final, Jesús dijo: para el tiempo final no pasará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan. Tenemos entonces que ver de qué generación está hablando. Esta generación de la cual el Señor habla
es una generación paralela a la generación de Moisés, a la generación que vio el primer éxodo con Moisés, saliendo el pueblo hebreo de Egipto. Una generación igual a aquella del tiempo de Jesús también, que vio el segundo éxodo. Esta generación es la generación del tercer éxodo, que salió en el tercer éxodo, la generación que ha visto lo que dijo Jesús, el establecimiento del pueblo hebreo, que es la higuera que reverdeció y echó sus hojas. Esta generación comenzó en el 1946, cuando el pueblo hebreo se estableció en la tierra de Israel como una nación libre y soberana, con su propia moneda y su propia bandera. Una generación constando de 40 años. En el 1986 concluyó esta generación que vio al pueblo hebreo regresar a su tierra. Él dijo que no pasaría sin que viera esas cosas: el establecimiento del pueblo hebreo en su tierra, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta, y luego esa generación terminaría. ¿Y qué de la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos? ¿Y qué del mensaje para los 144,000 hebreos escogidos conforme a la Escritura? Entrar a la tierra prometida, de la transformación de nuestros cuerpos y la resurrección de los muertos en cuerpos incorruptibles, es para la nueva generación. La antigua generación, la generación pasada, no recibió la entrada a la tierra prometida. Por lo tanto, ya pasó esa generación que experimentó el tercer éxodo, salió en el tercer éxodo hacia la tierra prometida, pero esa generación concluyó. El mensajero de ese tercer éxodo, que comenzó el tercer éxodo, también concluyó su ministerio, así como Moisés lo concluyó en la generación que había concluido con los 40 años. Jesús también murió, luego resucitó y ascendió a los cielos, pero luego, más adelante, se entró a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo, en una nueva generación. Y habiendo concluido ya la generación que comenzó en el 1946 y concluyó en el 86, donde 40 años pasaron, en donde se comenzó esa generación, allá en el 1946, y un tercer éxodo aconteció en el campo espiritual. Hoy en día podemos mirar hacia atrás y ver todo lo que aconteció. Todo aconteció, y algunas personas no saben lo que ha estado aconteciendo. Podemos ver que cuando Jesús apareció, Juan el Bautista le había preparado el camino, siendo Juan el Bautista el mensajero de la séptima etapa de la iglesia hebrea.
en donde también aconteció algo paralelo a los 40 años del pueblo hebreo en el desierto. Luego apareció Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret apareció no como el mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea, porque el mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea fue Juan el Bautista. Jesús vino a ser el mensajero de la edad eterna, de la edad de la venida del Hijo del Hombre, siendo Él la piedra angular que coronaría la iglesia hebrea. Pero la piedra de corona, los edificadores, los líderes religiosos la desecharon. Si lo hubieran recibido, hubiera sido coronada la iglesia hebrea con la primera venida del Hijo del Hombre, habiendo sido reconocido, y hubiera comenzado el milenio. Pero no fue así. Y la profecía decía que sería desechado y sería menospreciado y lo mataría. Así aconteció. Pero todo esto aconteció de esa forma para que se cumpliera el programa de Dios, para que se llevara a cabo la redención por la sangre del Señor Jesucristo. Porque ¿de qué le valía a la humanidad en aquel tiempo haber recibido al Señor Jesucristo sin que el Señor Jesucristo muriera y derramara su sangre en la cruz del Calvario? Seguirían los seres humanos con el pecado original. Y así no podía ser. Tenía que Él morir, derramar su sangre para limpiar de todo pecado a todos los hijos de Dios. Por eso Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Él no moría, no lo podía quitar. Así es que todo obró para bien. Por eso cuando querían impedir que Jesús fuera a Jerusalén para morir, Pedro quiso impedirlo. Él lo apartó, le dijo: apártate de mí. Y le dijo: Satanás. Era el diablo tratando de impedir el programa de Dios. Y ya vemos que el diablo usa hasta cualquiera de los hijos de Dios si se dejan usar. Pero Jesús conocía el programa divino. Pedro no lo conocía, Jesús sí lo conocía. Por eso Jesús había dicho: si el grano de trigo, él, no cae en tierra y muere, él solo queda. Aún si Jesús no llega a morir en el tiempo en que Él murió, fuera de ese tiempo, su muerte no tenía ningún valor. Si Jesús no llega a morir, toda la raza humana tenía que morir en aquel ciclo divino. Por eso Él decía: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Él solo queda. Solamente Él quedaría viviendo porque tenía un cuerpo eterno, un cuerpo que había venido sin la unión de un hombre y una mujer. Era un cuerpo perfecto en donde estaba el cuerpo teofánico, aquel Melquisedec que le apareció a Abraham, estaba metido dentro de ese cuerpo. Jesús, antes de aparecer en esta tierra,
Antes de nacer, ese cuerpo que la gente conoció por el nombre de Jesús, antes del Señor estar aquí en esta tierra y ser conocido por el nombre de Jesús, fue conocido en el cuerpo teofánico por el nombre de Melquisedec. El mismo Melquisedec, manifestado en carne humana, tomó el nombre de Jesús. Él tenía que morir, pero era inmortal. ¿Cómo iba a ser posible su muerte? Por eso él decía: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Él la puso por él mismo y se hizo mortal cuando en el Getsemaní, a lo último dijo, cuando él decía: pasa de mí esta copa. Por 3 ocasiones habló en esta forma, pero en la última él dijo: mas no como yo quiera, sino como tú quieras. O sea, si no es posible evitar que yo tome esta copa, bebe esta copa, pues hágase conforme a tu voluntad. Y ahí, cuando él se rindió a ese programa divino, él tomó el pecado del mundo y caminó hacia adelante. Ahí fue donde él se hizo mortal, al tomar el pecado de la humanidad, porque la paga del pecado es muerte. Ahí entonces la muerte podía tocarlo y él entonces llevar a cabo la redención por su sangre. Cuando todos pensaban que le había venido la hora negra para él y que todo iba a terminar, no fue así. Era el momento en donde él cumpliría el propósito para el cual él había venido. El propósito de su venida era redimir a todos los hijos de Dios con su sangre. Pero así acontece. Cuando las personas piensan que es el final, es el momento en donde la obra para la cual se ha cumplido la promesa ha llegado. Cuando ha llegado esa hora, aparentemente se ve como la hora más negra, pero es la hora en donde el enemigo trata de destruir al instrumento que Dios ha enviado, y es la hora de las tinieblas por un lado. Por eso Jesús decía: la hora del príncipe de este mundo ha llegado, la hora de las tinieblas. Pero pensaba el príncipe de este mundo que iba a destruir a Jesús, sin saber que lo que estaba haciendo era ocasionando que Jesús muriera, derramara su sangre y nos limpiara de todo pecado. O sea, ahí el enemigo enterró su aguijón sobre Jesús, el aguijón de la muerte, y se quedó sin aguijón. Ahora podemos ver que siempre se llega a una hora, a un momento difícil en la vida de todo mensajero, en el cual se cumple el programa divino. Y es el momento en donde se cumple el propósito para el cual Él ha venido. Así aconteció con Jesús. Y podemos ver que se llevó a cabo la redención por su sangre. Pero tenemos la promesa
Según dice San Pablo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de redención, o hasta el día de la redención. Es el día en que nuestros cuerpos serán redimidos, o sea, transformados, hasta el día de la transformación de nuestros cuerpos. Es un tiempo en el cual las grandes promesas divinas se estarán cumpliendo. Ahora, como en la generación que ya pasó no ocurrió la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, corresponde a esta nueva generación las promesas de la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Corresponde a las personas que estarán viviendo y creyendo en esta nueva generación el mensaje que corresponde para el tiempo final, el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje que con gran voz de trompeta en este tiempo final ha estado reuniendo, juntando a todos los escogidos. El mensaje que nos prepara para entrar a la tierra prometida en la nueva generación. Las personas que estarán esperando la transformación de sus cuerpos y a los muertos que resuciten, pueden decir con certeza que pertenecen a la nueva generación que entrará a la tierra prometida. Y para entrar a la tierra prometida, la gran voz de trompeta, el mensaje final, es el que nos prepara para recibir la tierra prometida. Así como el pueblo hebreo que entró a la tierra prometida entró en una nueva generación, siendo ellos una nueva generación también, nosotros también en esta nueva generación, siendo partes de esta nueva generación, entraremos a la tierra prometida. La generación que pasó no agradó a Dios. El mensajero de la séptima edad de la iglesia, precursor de la segunda venida del Señor con sus ángeles, partió en esta generación pasada, en el 1965. No llegó a la nueva generación. Las promesas de llegar a la nueva generación o llegar a la resurrección de los muertos y transformación de los vivos no perteneció a la generación que ya pasó, aunque se pensó que sería en esa generación que ya pasó, pero no aconteció así. Y para entrar a la tierra prometida de la transformación de nuestros cuerpos y la resurrección de los muertos, se necesita pertenecer a la nueva generación. Y en la nueva generación estará
el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje que con gran voz de trompeta el ministerio de los ángeles del Señor llaman y recogen a los escogidos para pasar a la tierra prometida. El llamado y ministerio de gran voz de trompeta comenzó en la generación que ya pasó, pero continúa para la nueva generación, porque era un mensaje entrelazándose con otro mensaje que estaba terminando. Era una generación entrelazándose con la generación que estaba terminando. Era un pueblo entrelazándose con otro pueblo que estaba terminando su tiempo. Era la edad eterna, la edad de la piedra angular, entrelazándose con la séptima edad de la iglesia gentil. Pero ya estamos en una nueva generación. Estamos en la nueva generación que verá el cumplimiento de las promesas que no pudo ver la generación que ya pasó. Estamos en la generación que verá la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Así como la nueva generación que entró, la nueva generación que entró a la tierra prometida fue la generación que comenzó después que terminó la generación que salió de Egipto. Después que terminaron aquellos 40 años por el desierto, con la muerte de todos los que habían salido y la muerte aún de Moisés, exceptuando a Josué y a Caleb, los cuales representan el ministerio de Moisés y Elías, que son el ministerio que corresponde a la nueva generación, que corresponden a la edad de la piedra angular, que corresponden a la edad hebrea también, en la cual se llamarán a los 144,000 para el cumplimiento de los 3 años y medio que le falta al pueblo hebreo en la semana número 70 de la profecía de Daniel. Ese es el ministerio para la nueva generación. El ministerio que traerá el mensaje, que trae el mensaje para gentiles y para hebreos también. No hay otro ministerio en la Biblia señalado después del ministerio del séptimo mensajero de la iglesia gentil, sino el ministerio del quinto Elías y segundo ministerio de Moisés, en el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre, dice la profecía, que viene con sus ángeles y con gran voz de trompeta llama a todos los escogidos. Los escogidos han estado siendo llamados y recogidos para entrar a una nueva generación que heredará todas las cosas, que heredará las grandes promesas de la resurrección de los muertos y transformación de los vivos. Las grandes promesas de esa tierra prometida, porque ya esta tierra, estos cuerpos que tenemos,
ya no aguantan mucho tiempo. Estos cuerpos no pueden resistir la radioactividad que se va a desatar con tantas bombas atómicas y de hidrógeno y de cobalto que hay fabricadas. Tampoco resistiría los grandes terremotos, maremotos y volcanes que van a estar en acción en el tiempo final para la renovación de este planeta Tierra para el milenio. Necesitamos un nuevo cuerpo, así como hemos necesitado una nueva generación y como hemos necesitado una nueva dispensación también. Estamos en una nueva dispensación, en una nueva generación, en una nueva edad eterna, en un nuevo mensaje, bajo el ministerio nuevo prometido en la Escritura, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ese es el ministerio que corresponde a la nueva generación. Es el ministerio que en los tiempos pasados todos los grupos de las diferentes edades desearon tener, porque es el ministerio con el mensaje de gran voz de trompeta. Sí, en la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad, el ministerio de Moisés y Elías hubiera estado en acción tocando la gran voz de trompeta. Esa edad tenía que ser la edad que recibiría a los santos resucitados y serían transformados los vivos de esa edad. Pero el ministerio de ninguno de los 7 mensajeros fue el ministerio del quinto Moisés, del quinto Elías y del segundo Moisés, porque eso estaba reservado para la edad eterna, la edad de la piedra angular, para una nueva dispensación en el tiempo final. Y ya en esta nueva generación no hay otro mensaje que prepare al pueblo para la transformación de sus cuerpos, sino el mensaje de gran voz de trompeta que ha reunido, que ha recogido a los escogidos en el tiempo final. Estamos esperando la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Estamos esperando el cumplimiento de estas promesas en esta nueva generación. Esta nueva generación tiene la promesa de una nueva tierra. No podía ser en una vieja generación, sino en una nueva generación, trayéndonos cosas nuevas. Un nuevo cuerpo a los vivos y un nuevo cuerpo a los muertos en Cristo también. Todo será hecho nuevo. Esta generación tiene grandes promesas. Esta generación verá el mensaje regresando al pueblo hebreo. Esta generación también verá 144,000 hebreos escogidos, señalados por Dios, recibiendo ese mensaje y siendo colocados en el lugar que les corresponde a los escogidos. Si usted quiere verlos a ellos de antemano, antes de que se cumpla,
los puede ver en dos lugares en el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, podemos ver capítulo 7, verso 2 en adelante, que dice: y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí tenemos al ángel con el sello de Dios para llamar y señalar en sus frentes a los escogidos del pueblo hebreo, para con su mensaje sellar 144,000. Ahora veamos ya a los escogidos de entre los hebreos, ya señalados en sus frentes, ya reunidos, ya con el mensaje de ese ángel. En el capítulo 14 y verso 1 dice del libro del Apocalipsis: y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Aquí ya los podemos ver señalados con el nombre eterno del Padre Celestial en sus frentes. No es que le va a ser escrito el nombre eterno de Dios en su frente, sino que le va a ser revelado en el mensaje que trae el ministerio de los 2 olivos. Le va a ser revelado a través de ese mensaje el nombre eterno de Dios. Y tenían en sus frentes el nombre del Padre, de su Padre, y el nombre del Cordero, y el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Pues el Señor Jesucristo dijo que escribiría sobre los vencedores, sobre los escogidos, el nombre de su Padre y su nombre nuevo, porque el nombre nuevo del Señor Jesucristo es el nombre eterno del Padre Celestial, el cual nunca antes ha sido revelado, pero es revelado en el tiempo final. Así es que esa es la revelación que en sus frentes tendrán los escogidos de entre los hebreos, así como primeramente la tendrán también los escogidos de entre los gentiles. Y todo esto vendrá a todos los escogidos a través del mensaje de gran voz de trompeta que llama y reúne a todos los escogidos, comenzando de entre los gentiles y luego continuando con los hebreos. Ese será el ministerio, el de Moisés y Elías, el que llevará a cabo toda esta obra en el programa divino. Y todo esto en esta nueva dispensación y en esta nueva generación será más marcado para todos los seres humanos. Tenía que comenzar entre los gentiles, entre los escogidos gentiles, y luego continuará
entre los escogidos hebreos. Ya estamos en una nueva generación. También estamos en una nueva dispensación. También estamos en un nuevo mensaje. En el mensaje de gran voz de trompeta. En el mensaje representado por el año del jubileo. En el mensaje de el día de venganza del Dios nuestro. Ese mensaje de gran voz de trompeta tiene todos estos misterios para darlos a conocer. Y estando conscientes de que ya hemos comenzado el año 87 en una nueva generación y estando en una nueva dispensación también, estemos apercibidos porque de un momento a otro tendrá que ocurrir la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. El mensaje de gran voz de trompeta ya ha sido dado para los gentiles. Solo falta para los hebreos. Ya solo resta perseverar en el mensaje de gran voz de trompeta hasta que seamos transformados. Y así como dijo Jesús, aquellos que recibirían el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés. El día de Pentecostés representa el año de Pentecostés. El año de Pentecostés era el año 50, en donde se tocaba la trompeta del año del jubileo y en donde todo regresaba a su dueño original y cada cual regresaba a su familia, a su parentela, a su propiedad. Estamos en ese tiempo. En el ciclo divino estamos en ese tiempo. La gran voz de trompeta es la gran trompeta del año del jubileo del pueblo hebreo, la cual en aquel tiempo, cuando sonaba, su mensaje estaba proclamando liberación, libertad en toda la tierra, mostrando, representando que se había llegado al tiempo en que todo quedaba completamente libre. La propiedad de cada persona regresaba a sus manos sin pagar ni un solo centavo. Y los que estaban como esclavos regresaban a su familia libres porque había llegado el año del jubileo. Y nosotros estamos viviendo en ese ciclo divino, en donde regresaremos a nuestra parentela. Somos descendientes celestiales. Hemos venido de la séptima dimensión, de la dimensión de Dios. Hemos pasado a esta dimensión para Dios cumplir en nosotros la parte del programa divino que tenía que cumplir en nosotros. Pero ya estamos para regresar a la eternidad. Y por eso nuestra tierra prometida, regresará, la obtendremos, el nuevo cuerpo, el cuerpo eterno, ese cuerpo que nunca se pondrá viejo, ese cuerpo que nunca se enfermará, ese cuerpo que nunca morirá,
ese cuerpo está ya para ser recibido por cada uno de los escogidos de entre los gentiles. El mensaje de gran voz de trompeta ha estado preparándonos, hablándonos de la transformación de nuestros cuerpos y de la resurrección de los muertos, mostrándonos el tiempo que estamos viviendo, preparándonos en este día de redención para la redención de nuestro cuerpo. Para eso es el mensaje de gran voz de trompeta. Estamos al final del camino. El mensaje ya ha sido dado. El mensaje pronto pasará al pueblo hebreo, pero nosotros ya lo tenemos. Y solamente nos resta a nosotros estar bien agarrados de ese mensaje, sin soltar ese mensaje en ningún momento, porque no hay otro mensaje establecido en la Escritura que prepare al pueblo para la transformación de los que están vivos y para la resurrección de los muertos, sino el mensaje de gran voz de trompeta prometido para llamar con gran voz de trompeta a todos los escogidos. Luego de ese mensaje no hay otro mensaje. Antes de ese mensaje no había otro mensaje que preparar al pueblo para la transformación de su cuerpo y para la resurrección de los muertos. El mensaje anterior al mensaje de gran voz de trompeta preparaba al pueblo para que recibiera el pueblo la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Para eso fue el mensaje anterior al mensaje de la gran voz de trompeta. Era un mensaje que precursaba la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Pero cuando ya se cumple la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, entonces la gran voz de trompeta llama a todos los escogidos para luego pasar a la tierra prometida en una nueva generación. Estamos en la nueva generación para pasar al nuevo cuerpo y vivir por toda la eternidad. Y luego, aunque venga la gran tribulación con sus juicios, eso no nos hará daño a nosotros, porque será que la tierra estará pasando por esa etapa para renovarse, para que nosotros podamos vivir durante el milenio en esta tierra y luego seguir por toda la eternidad viviendo en esos cuerpos eternos. Hemos visto que la promesa de la resurrección de los muertos y transformación de los vivos no era para la generación que ya terminó, pero en esta nueva generación, con las personas de esta nueva generación y de esta nueva dispensación y de este nuevo mensaje de gran voz de trompeta, entraremos a esa tierra prometida, a ese cuerpo prometido en el tiempo final en el cual nosotros vivimos. Entraremos en la nueva generación, la cual
ya ha comenzado. Estamos en el primer año de esa nueva generación. Y esperamos y deseamos que sea muy corto el tiempo que transcurra hasta la transformación de nuestros cuerpos. Será un tiempo corto en el cual usted está llamado a perseverar hasta el fin, a perseverar hasta que sea transformado. Porque usted no puede ser transformado si realmente usted no ha creído el mensaje que lo prepara a usted para la transformación. Muchas veces es necesario ser probado y tenemos que ver las pruebas, los problemas por los cuales pasemos como motivo de prueba de nuestra fe, para ver si realmente hemos creído el mensaje de gran voz de trompeta. Es necesario que asentemos en la Jerusalén espiritual, en la cima de la Jerusalén espiritual, o sea, en la edad de la piedra angular, en ese aposento alto, hasta que seamos investidos de lo alto, hasta que seamos llenos de la plenitud de Dios, hasta que seamos transformados, porque solamente los que estén en ese aposento alto, que es la edad de la piedra angular, serán los que recibirán el cumplimiento de el año de Pentecostés, que es la transformación de nuestro cuerpo. Recibirán la plenitud de ese Espíritu de Dios, de ese Espíritu de la séptima dimensión, de ese cuerpo teofánico. Recibirán la plenitud. Ese cuerpo teofánico, espíritu teofánico, entrará dentro del cuerpo de cada uno de los escogidos y será transformado el cuerpo de cada escogido. El año de Pentecostés fue representado en el día de Pentecostés. Y estamos en ese ciclo divino. Tenemos que comprender estas cosas porque tenemos que saber dónde estamos parados nosotros. Tenemos que saber que tenemos que estar esperando. Tenemos que conocer las promesas para esta nueva generación y así estar preparados para recibirlas. Y estar contentos de ver que ha comenzado una nueva generación y que somos las personas de esa nueva generación que recibirán el cumplimiento de las promesas para esa nueva generación. Y ahora yo le pregunto a ustedes, ¿y por qué usted cree que usted recibirá el cumplimiento de esas promesas para la nueva generación? ¿Tiene acaso usted alguna evidencia? Yo le voy a decir la evidencia que van a tener los escogidos. La evidencia que van a tener los escogidos en el tiempo final para esperar a los muertos en Cristo, resucitados y ellos ser transformados. La evidencia que tendrán será
hemos visto el cumplimiento de las promesas para la generación que ya pasó. Vimos a la higuera reverdecer y echar sus hojas, el pueblo hebreo. Hemos visto la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Hemos visto la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta en la generación que ya pasó. Y en esta que ha comenzado, veremos y recibiremos la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Porque si vimos el cumplimiento de las promesas para la generación pasada, veremos también el cumplimiento de las promesas para esta nueva generación. Y la evidencia que tenemos es que hemos recibido el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje de la resurrección de los muertos y de la transformación de los vivos, el mensaje que habla todos estos misterios y que nos prepara para el cumplimiento de estas promesas. Es el único mensaje que nos prepara y que nos promete la transformación de los que estemos vivos y la resurrección de los muertos. Y por esa causa, ya sea que vivamos o que alguno de nosotros tenga que partir, si parte, Él tiene el mensaje para la resurrección. Si vive, tiene el mensaje para la transformación. La palabra, el mensaje, se ha hecho carne, no puede creer otra cosa. Y se cumple lo que dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no escucharán y no seguirán. Porque el único mensaje que seguirán será el mensaje de gran voz de trompeta. Es el mensaje que evita que los escogidos sean engañados. Es el mensaje que pone todas las cosas, todos los misterios del reino de los cielos en el lugar que corresponden para este tiempo final. Es el mensaje que muestra la gran cosecha del trigo, que son los hijos del reino, el recogimiento con la gran voz de trompeta. Es el mensaje que muestra todos estos misterios, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta. Es el único mensaje que muestra el cumplimiento de estas grandes promesas. Es el único mensaje que tiene promesa para aquellos que lo reciben de una transformación de sus cuerpos, y si mueren, de una resurrección en el tiempo final. No todos moriremos, como dijo San Pablo, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. La gran voz de trompeta es la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios y los muertos. Ese I significa ahí un lapso de tiempo. No sabemos de cuánto, pero luego de concluir el mensaje, de revelar todo lo que tiene que revelar, luego de eso no sabemos cuánto tiempo pasará para que los muertos resuciten y los vivos sean transformados. Pero una cosa sí le podemos decir: el mensaje ya ha sido dado. Solo falta que termine esa ahí. Y ahí es donde tenemos que perseverar
hasta el fin. Y el que perseverare hasta el fin, éste será salvo, será transformado. Perseveremos hasta la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Usted tiene la evidencia para esperar la transformación de su cuerpo. La evidencia es haber recibido el mensaje de gran voz de trompeta. Eso identifica a la persona que lo ha recibido como un hijo de Dios, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye, la voz de Dios escucha. El que no es de Dios no la puede escuchar, pero el que es de Dios sí la escucha. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy la gran voz de trompeta, la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, como hicieron allá los que salieron en el primer éxodo por una generación de 40 años, que no entraron a la tierra prometida porque no escucharon la voz de Dios a través de Moisés. Es necesario que escuchemos la voz de Dios, el mensaje de gran voz de trompeta. Y en esta nueva generación, escuchando la voz de Dios, entraremos a la tierra prometida. Porque el secreto estaba en escuchar la voz del Señor. Para entrar a la tierra prometida no hay otra forma. Podemos verlo aquí en Éxodo capítulo 23 y verso 20 en adelante, que dice: He aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo y al eteo y al fereceo y al cananeo y al heveo y al jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ahora vean que la voz de Dios estaba en el ángel que él había enviado. Y escuchar la voz del ángel que los guiaba era escuchar la voz de Dios y era estar preparado para entrar a la tierra prometida. Oyendo la voz del ángel se entraría a la tierra prometida. Desoyendo la voz del ángel se quedaría la persona fuera de la tierra prometida. Nos conviene a nosotros oír la voz del ángel. Por eso Jesús dijo en el capítulo 22 y verso 16: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El ángel del Señor Jesucristo es enviado para introducir al pueblo a la tierra prometida. Es enviado para dar testimonio de estas cosas a todas las iglesias. Es enviado con la gran voz de trompeta, con el ministerio de Moisés y Elías, para llamar a todos los escogidos con gran voz de trompeta y llevar al pueblo
a la tierra prometida del nuevo cuerpo glorificado. Si oyereis hoy su voz, la gran voz de trompeta, no endurezcas tu corazón. No será la voz de un hombre, sino la voz del Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero, el último de los profetas, el Benjamín de los profetas, con el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez, para llamar con gran voz de trompeta a los escogidos de entre los gentiles primeramente y luego de entre los hebreos. Si oyes hoy su voz, la gran voz de trompeta, no endurezcas tu corazón. Oye su voz, su mensaje, su trompeta, y tenemos la promesa, la misma del Antiguo Testamento. Si oyes su voz, Él te introducirá en la tierra que yo te he prometido. Esa es la promesa y tenemos la forma para recibir esa promesa, oyendo su voz en esta nueva generación, la cual también en la generación anterior comenzamos a escuchar. No dejes de escuchar su voz, para que así tengas la seguridad de que entrarás a la tierra prometida del nuevo cuerpo glorificado, en la nueva generación. Estamos en la nueva generación que tiene esta promesa. Estamos en la nueva generación que tiene la voz del Señor. Estamos en la generación, la nueva generación que tiene también el pueblo que escucha la voz de Dios. Estamos en esta nueva generación con todo lo que necesitamos para la transformación de nuestros cuerpos y la resurrección de los muertos. Por lo tanto, perseveraremos ¿hasta cuándo? Él a sus discípulos les dijo: asienten en Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto. Y nosotros permaneceremos asentados en la edad eterna, en la edad de la piedra angular, en esta nueva generación, hasta que seamos transformados conforme a la promesa de Dios. Para eso estamos en este planeta Tierra. No estamos en este planeta Tierra para perder nuestro tiempo, sino para aprovecharlo bien en el reino de Dios. Las cosas materiales son buenas, pero las mejores son las espirituales de parte de Dios. Las materiales, las terrenales, son temporeras. Es bueno tener una buena profesión, es bueno tener mucho dinero, es bueno vivir bien, pero todo eso es temporero. No despreciamos ninguna de esas cosas. El que está estudiando, sigue estudiando. El que está haciendo dinero en sus negocios, siga trabajando y haciendo dinero. Pero sobre todo, buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios, donde la gran voz de trompeta suena, y asentad ahí hasta que seáis investidos de lo alto en la transformación de nuestros cuerpos. Eso es lo más importante para los hijos de Dios. Eso es lo más importante para toda la creación. Por eso San Pablo decía, allá escribiéndole a los romanos, les decía en el capítulo 8, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación de los hijos de Dios es la transformación de los hijos de Dios, de los cuerpos de los hijos de Dios, y la resurrección de los muertos. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y aún están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. La adopción es la redención de nuestro cuerpo, o sea, la transformación de nuestro cuerpo. La creación completa está gimiendo por la transformación de nuestro cuerpo. San Pablo dice, y nosotros también estamos gimiendo y clamando por la transformación de nuestro cuerpo. Y nosotros en esta nueva generación clamamos a Dios por la transformación de nuestro cuerpo. Podemos decirle a Dios, hemos escuchado la gran voz de trompeta, hemos sido llamados y recogidos, y estamos esperando la transformación, la adopción de nuestro cuerpo. Estamos en esta nueva generación esperando la transformación de nuestro cuerpo. Eso es lo que esperamos. Las otras cosas ya las hemos recibido, pero nos falta nuestra transformación, y perseveraremos hasta que seamos transformados conforme a la promesa de Dios. Y diremos al mensaje, con el mensajero y con la nueva dispensación y con la edad eterna, como decía Jacob al ángel del Señor, no te dejaré hasta que no me bendigas. No te dejaré hasta que no me bendigas con la transformación de mi cuerpo. Porque ¿de qué nos vale haber comenzado y no continuar hasta recibir lo más grande que un ser humano puede recibir? La transformación de su cuerpo. Cuando esté transformado cada escogido, cada persona que haya sido transformada pertenecerá a la clase de seres más alto, de nivel más alto de la creación de Dios. San Pablo dijo en la misma carta a los romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Usted ve todas esas persecuciones en el pasado, en las edades del pasado,
todo eso ayudó a bien. Y las de nuestro tiempo también ayudarán a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito divino, son llamados. A ese propósito que Él tiene, por el cual envía a sus hijos a este planeta Tierra. Porque a los que antes conoció, antes de la creación, antes de la fundación del mundo, allá en la séptima dimensión, a los que antes conoció, también los predestinó. Así es que no estamos aquí por mera casualidad. Estamos aquí porque somos predestinados por Dios en su programa. Estamos aquí predestinados por un propósito divino. Así es que, conociendo que somos predestinados y que hemos sido llamados y escogidos desde antes de la fundación del mundo, sigue diciendo, porque los que antes conoció también los predestinó. ¿Y para qué los predestinó? Los predestinó para que sean conforme a la imagen de su Hijo. Adán, siendo imagen y semejanza de Dios, en la caída perdió esa bendición. Y todos los hijos que vinieron aparecieron en la tierra sin la imagen y semejanza de Dios. O sea, vinieron, Adán vino de la eternidad, pasó por la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía, y obtuvo un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico, y luego Dios pasó a esta tierra, y del polvo de la tierra formó un cuerpo, y ahí entró Adán, y ahí vivió Adán. Alma de la séptima dimensión, espíritu de la sexta dimensión, teofánico, y cuerpo de esta dimensión, pero creado por Dios, a imagen y semejanza de Dios. Pero después, los hijos que nacieron después de la caída, vinieron sin pasar por la sexta dimensión, en donde se obtiene esa imagen divina. Por eso el Señor dijo, el que no nazca de nuevo no puede ver y no puede entrar al reino de Dios. El nuevo nacimiento tiene que ver con la sexta dimensión. Por eso, de ahí en adelante, los seres humanos después de la caída han estado muriendo, nacen y mueren, porque no tienen la imagen y semejanza de Dios. Pero luego dice que los escogidos han sido predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo, para ser conforme a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, que vino de la séptima dimensión de la eternidad, pasó a la sexta dimensión y fue Elohim, y luego pasó a esta dimensión terrenal y vino a ser Jesús. Y los hijos de Dios, ya con el nuevo nacimiento, tienen el espíritu teofánico de la sexta dimensión. Necesitan que ese espíritu teofánico, ese cuerpo teofánico o ángel del Señor, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende, ya no esté alrededor, sino dentro de ellos. Y cuando esté dentro, transformará este cuerpo terrenal, y entonces tendremos la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y para eso hemos sido predestinados. Y entonces seremos de la raza del nivel más alto
existente. Y siendo de esa raza de la cual el Señor Jesucristo dice que es el principio de la creación de Dios, de esa nueva raza, también Él es Rey de reyes y Señor de señores, y también Él es sacerdote, pero todo esto no es del orden terrenal, sino del orden celestial, del orden según Melquisedec. Y de ese orden, de esa descendencia, es cada escogido. Por eso Él dice que somos reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. Somos entonces del nivel más alto de la raza. Y esto no porque usted o yo hemos escogido esto para nosotros, porque cada persona escoge lo mejor para él. Pero Dios escogió lo mejor para sus hijos. Y nosotros lo que hemos hecho es descubrir quiénes somos en esta tierra. No somos de sangre azul, según el orden terrenal, de alguna raza o de alguna nación, pero somos de la sangre del Señor Jesucristo y del orden según Melquisedec, el orden más alto en la tierra y en el cielo. Todavía nosotros no hemos comprendido en toda su plenitud quiénes somos. Todavía nosotros no hemos comprendido bien, no hemos quizás llegado ni a la mitad del entendimiento de lo que nosotros somos en el programa divino. Pero para Dios somos lo más grande que Él tiene en esta tierra. Somos predestinados por Dios para ser hechos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y eso es lo más grande que un ser humano puede alcanzar estando en este planeta Tierra. No hay cosa más grande que un ser humano pueda alcanzar en esta tierra. Es lo más grande, porque el Señor Jesucristo es lo más grande que ha pisado esta tierra. Es el ser humano más grande de todos los seres humanos que ha pisado este planeta Tierra. Porque San Pablo dijo, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Fue la manifestación plena de Dios en un cuerpo humano. Por eso fue dicho que sería llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios se hizo hombre. Melquisedec se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hemos sido predestinados para ser a imagen y semejanza del hombre más grande que ha pisado este planeta Tierra.
y esperamos llegar a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo en la nueva generación. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas tardes. Si no nos vemos más, estando usted y estando yo en estos cuerpos terrenales, nos veremos estando en el cuerpo a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, en el cuerpo glorificado. Ya ustedes tienen lo que ustedes necesitan para llegar a la transformación de sus cuerpos. Ya ustedes tienen el mensaje, la voz del Señor para entrar a la tierra prometida. Ya lo tienen, sigan perseverando en ese mensaje hasta que usted sea transformado. Yo también necesito perseverar en ese mensaje de gran voz de trompeta para poder ser transformado también, porque no hay otro mensaje para mí diferente al mensaje que para ustedes es enviado. Es el mismo mensaje de gran voz de trompeta para usted y para mí también. Ese es el mensaje en el cual yo persevero en el presente y seguiré perseverando todo el tiempo hasta que me llegue la transformación de mi cuerpo. Si muero, no tengo por qué preocuparme, porque voy con el mensaje de gran voz de trompeta, la trompeta final, y en la resurrección me levantaré con los santos que se han de levantar en la resurrección de los muertos. Usted tampoco tiene problema de si está vivo, pues persevera en la gran voz de trompeta. Si muere, tiene la gran voz de trompeta, el mensaje, y se levantará con todos los santos en la resurrección de los muertos. Así es que nos veremos nuevamente, ya sea en estos cuerpos o en el cuerpo glorificado. Hasta entonces, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, les fortalezca y les ayude a perseverar hasta la transformación. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias.